Bueno, muchachos, por favor, mucha atención acá. Vamos a ver ahora el movimiento circular. Movimiento circular. ¿Qué es el movimiento circular? Pues breve. Es cuando un cuerpo hace un círculo, ni más ni menos. Aquí lo que tenemos que tener presente es cuantos conceptos muy puntuales. El primero, velocidad angular. La van a encontrar con una letra W. Y como hallan esa velocidad angular, esta es igual a multiplicar 2pi por r. En este caso, r, ¿quién sería? El radio de un círculo. ¿Listo? Si no lo recuerdan, el radio de un círculo es la distancia que hay del centro a su extremo. Y si fuéramos de extremo a extremo, ¿cómo se llamaría esa distancia? El diámetro. Perfecto. Listo. Tenemos la velocidad angular. Como es una velocidad, ¿cuáles creen que serían las unidades de esta? ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Metros sobre segundos. ¿Cuáles serían las velocidades de la velocidad angular? Las mismas, metros sobre segundos. Lo único es que ya no tenemos un movimiento lineal, sino ahora tenemos un círculo. Pero sigue siendo velocidad, por lo tanto sigue teniendo las mismas unidades. Podemos también tener la velocidad lineal en el movimiento circular. ¿Cómo calculamos la velocidad lineal? La van a encontrar con una letra V y es multiplicar la velocidad angular por el radio. ¿Listo? O también puede ser 2pi por el radio al cuadrado. Pueden encontrarla de esas dos formas. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La velocidad angular es cuando está dentro del círculo. ¿Listo? La velocidad lineal es cuando la velocidad quiere sacar al objeto fuera del círculo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre la una y la otra. Listo. Ahora, en el movimiento circular va a aparecer y les van a aparecer mucho ahorita en 11 grado. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Qué tema están viendo ahorita en 11? Movimiento armónico simple, perfecto. En ese movimiento armónico simple, ustedes ya tuvieron que haber visto algo que se llama periodo. ¿Sí? ¿Recuerdan qué es el periodo? ¿Sí o no? El periodo es el tiempo que se gasta en hacer un número determinado de vueltas. ¿Listo? Periodo es el tiempo que se demora en hacer un número de vueltas. ¿Listo? Tiempo, número de vueltas. ¿En qué unidades se daría el periodo? ¿En qué unidades se da el periodo? Si el periodo es el tiempo que se gasta en hacer unas vueltas, ¿cuáles serían las unidades del periodo? Los segundos. Perfecto. Tenemos la frecuencia. La frecuencia es lo inverso al periodo, es decir, ¿cuántas vueltas da en un determinado tiempo? ¿Listo? ¿Cuáles son las unidades de la frecuencia? Son los hertz. O también lo pueden encontrar como segundos a la menos 1 o 1 sobre segundos. Todo esto equivale a los hertz. ¿Listo? Y tienen una equivalencia. Como son inversos, ¿qué significa que sean inversos? Si ustedes voltean esta, encuentran la frecuencia. Si ustedes voltean esta, encuentran el periodo. Eso es lo que significa que sean inversos. Hay una ecuación, o existe una ecuación que podemos, si tenemos periodo, podemos llegar a la frecuencia. Si tenemos la frecuencia, podemos llegar al periodo. ¿Cómo sería? Si tenemos la frecuencia y necesitamos el periodo, dividimos 1 sobre la frecuencia y encontramos el periodo. Si tenemos el periodo y necesitamos la frecuencia, lo que hacemos es dividir 1 sobre el periodo. ¿Listo? De esa forma también podemos encontrar periodo y frecuencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, en este movimiento circular existen unas fuerzas que se conocen como fuerzas ficticias.
¿Por qué, por qué le dicen fuerzas ficticias? Porque sabemos que deben de existir para que se pueda realizar el movimiento, ¿listo? Pero no las podemos calcular experimentalmente. Eso es lo que significa que sean ficticias. ¿Cómo se llaman esas fuerzas? Se llama fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. ¿Sí la han escuchado de pronto por ahí? La fuerza centrífuga. Fuerza centrífuga. ¿A qué creen que hace relación? La misma palabra se lo está diciendo. ¿A qué hace relación? Fuerza centrífuga. ¿A qué hace relación? ¿Qué significaría la palabra fuga? Que se quiere escapar, que quiere salirse. En este caso, digamos que nosotros, el círculo es una prisión y tenemos a un preso ahí. Y el preso tiene una fuerza centrífuga. Es decir, el preso hacia dónde quiere ir. Fuera del círculo. El preso quiere salir del círculo. Tiene una fuerza centrífuga. ¿Por qué más? Centrífuga. ¿Listo? Eso es lo que significa. Fuerza centrífuga es esa fuerza que lo lleva a uno fuera de un círculo. Esa es la fuerza que se produce cuando un carro coge una curva y se sale de la curva. ¿Quién hace que ese carro se salga de la curva? La fuerza centrífuga. Y así como existe la fuerza centrífuga, tiene que existir una fuerza centrípeta. ¿Qué me dice la fuerza centrípeta? Si esto se fuga, esta sería centrípeta. ¿Qué quiere decir la fuerza centrípeta? Que es la fuerza que me lleva hacia adentro. ¿Listo? Por eso es que un carro cuando toma una curva no se sale. ¿Por efecto de qué? De la fuerza centrípeta. Centrípeta. Esta es de centro. Fuga. Que va del centro hacia afuera, que va del centro hacia dentro. ¿Listo? Las dos fuerzas son equivalentes. Cuando un carro toma una curva y no se sale de la curva, ¿eso qué quiere decir? Que la fuerza centrífuga es igual a la fuerza centrípeta. Si un carro toma una curva y se sale de la curva, ¿es porque qué? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Según esto que acabamos de decir, si un carro no se sale de una curva, es porque la fuerza centrífuga es igual a la fuerza centrípeta. Cuando un carro se sale de la curva, ¿es porque qué? Porque la fuerza centrífuga fue mayor que la fuerza centrípeta. Si un carro toma la curva y en vez de salirse se va hacia adentro, no permanece en la curva sino se va hacia adentro, ¿es porque qué? Porque la fuerza centrípeta fue mayor que la fuerza centrífuga. ¿Listo? Ahora, son fuerzas ficticias por lo que les había dicho. Además de eso, porque no tenemos una ecuación para calcular. Pero sí aparece un concepto que podemos asociarlo a esto, que se llama aceleración, esta es aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Y esta la podemos calcular con la siguiente ecuación. La velocidad lineal al cuadrado dividido entre el radio. Esa es la aceleración centrípeta. ¿Listo? Y tenemos otra ecuación para relacionar estas fuerzas ficticias con algo real. En este caso, esta sería la fuerza con el centro y tenemos entonces la fuerza también centrípeta. Que la fuerza centrípeta sería masa por la velocidad lineal al cuadrado dividido entre la distancia o el radio al cuadrado. Listo. También podemos o van a poder encontrar algo que se llama aceleración tangencial. Y esa aceleración tangencial la podemos calcular multiplicando, aquí sería la aceleración angular por el radio.
¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas, caballeros? Ok. Esto... bueno. ¿Dónde fue por favor? Ahora, un tema que no vieron el año pasado porque me lo acaban de decir ustedes, bueno, me lo dijeron al principio de la clase, pero que sale muchísimo en las pruebas de estado, es un tema que se llama trabajo y energía. Trabajo y energía. Primero vamos a definir, vamos a hablar sobre el trabajo. Trabajo. El trabajo lo denotamos con la letra W. ¿Por qué la letra W? Por work, trabajo en inglés. Para que no se, por ejemplo, cuando yo escribo esto, para no confundirme entre las dos W, porque tenemos W de peso y W de trabajo, yo W de peso lo escribo de esta forma y W de trabajo lo escribo de esta forma. ¿Listo? Para no confundir una W con la otra. Eso es un problema que se presenta no solamente en física, sino en química, en las ciencias básicas. Que como que a las personas que empezaron a hacer todos estos descubrimientos, todas estas teorías, se les acabó el abecedario y utilizaron las mismas maricas letras una y otra vez. Y uno le termina confundiendo. Entonces tienen que tener cuidado con qué están trabajando cada vez en un tema. Si estamos hablando, por ejemplo, de leyes de Newton, la W, ¿qué sería? ¿Qué sería la W en las fuerzas de Newton? El peso. Y si estamos trabajando ahora en trabajo, la W, ¿qué sería? Trabajo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el trabajo? ¿Cómo calculamos el trabajo? El trabajo tiene que ver con la fuerza, una distancia y un ángulo. Un ángulo. ¿Qué es esto? El trabajo es la fuerza que aplicamos sobre un objeto para moverlo de un punto A a un punto B. ¿Listo? Es decir, cuando yo llego, hago esto, realicé un trabajo. Le apliqué una fuerza a un objeto y lo moví del punto A al punto B. ¿Listo? Eso es el trabajo. Ojo con lo siguiente. Pilas con la distancia. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, por ejemplo, si yo hago esto, yo al pupitre aquí le estoy aplicando fuerza, ¿cierto? Le estoy aplicando una fuerza. ¿Pero qué está pasando? Aplicando una fuerza de esta forma, estoy moviendo el pupitre, estoy desplazando de un punto A a un punto B. No, ¿cierto? ¿Cuánto valdría la distancia? 0. ¿Y todo número multiplicado por 0 nos da? 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aplico una fuerza a un objeto y el objeto no se mueve, el trabajo es 0. Podemos tener trabajos positivos y negativos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mi trabajo, sea literalmente, a mí me contrataron para llevar el pupitre de aquí para allá. Si yo hago eso, tengo un trabajo positivo. Pero si yo en vez de llevarlo de aquí para allá porque no presté atención y lo llevé hacia atrás, el trabajo sería negativo. Entonces el trabajo puede ser positivo, negativo o dar 0. Ahora hablemos del ángulo. Si, por ejemplo, si yo le aplico al pupitre una fuerza por acá, el pupitre no se mueve, ¿cierto? Entonces el trabajo es 0. ¿Por qué? Por el ángulo que apliqué. Pero si yo empiezo a variar el ángulo, ¿qué pasa? Se está aplicando una fuerza, se está moviendo. ¿Por qué? Porque cambié el ángulo. Entonces, ojo con el ángulo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el trabajo, muchachos? ¿Todo bien? Listo. Ahora, pasemos a energías. Todo, absolutamente toda nuestra realidad tiene que ver con energías. Existe una única energía que se llama energía total o energía mecánica, la pueden conocer de esa forma también. ¿Qué es esta energía total o energía mecánica? Es la suma de muchas energías. Existen muchas energías, pero en las pruebas de estado generalmente les evalúan 2 principales, incluso hasta 3. Le evalúan la energía potencial
le evalúan la energía cinética y le evalúan la energía potencial elástica. ¿Listo? ¿Qué es la energía total? Es la suma de estas energías. Hay más, pero estas tres son las principales. La energía potencial, energía cinética y energía potencial elástica. ¿Listo? Ahora, no les voy a dar el concepto porque el concepto literalmente para las pruebas de estado no sirve de nada. Lo que sirve es la ecuación. La energía potencial. ¿Cómo calculamos la energía potencial? Multiplicando la masa por gravedad por una altura. La energía cinética, ¿cómo la calculamos? Multiplicando un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cómo calculamos la energía potencial elástica? Un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado. De esa forma se calculan esas tres energías. Ahora, aquí en este punto se presenta un postulado muy famoso de la física, que así usted no hayan visto este tema en clase el año pasado, usted lo han escuchado de alguna otra forma. Y dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todo el mundo ha escuchado esa frase en algún lado. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, cuando yo hago esto, yo no estoy creando o destruyendo energía. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dando paso a la energía. Entonces, si yo no creo ni destruyo energía, nadie lo puede hacer. En este universo nadie puede crear ni destruir energía, solamente transformar. Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo conecto mi celular al tomacorriente para que cargue, yo no le estoy creando energía. Yo le estoy dando paso a la energía, en este caso energía eléctrica. Entonces, si nadie, absolutamente nadie, ni nada, ni las máquinas, ni un ser vivo, ni nada, puede crear energía o destruirla, solamente transformarla, entonces, ¿cómo hacemos para tener luz? Ahí viene la primera transformación. Estamos transformando energía eléctrica en energía luminosa. ¿Listo? No estamos creando luz, estamos transformando energía eléctrica, electricidad, en luz. Vámonos más para atrás. ¿Listo? Para tener luz fue porque transformamos energía eléctrica. ¿De dónde nace la energía eléctrica? ¿Cómo hacemos para tener energía eléctrica? Si no podemos crearla ni destruirla, ¿cómo hacemos para obtener energía eléctrica? ¿Qué tenemos que transformar para tener esa electricidad que utilizamos para prender los bombillos, cargar los celulares, los computadores, el videobeam, prender los baffles? ¿De dónde sale esa energía eléctrica? ¿De dónde creen? Muy bien, perfecto. Existen muchos mecanismos de transformación de energía. Y esas energías de la naturaleza hoy en día las conocemos como energías renovables. Existen otro tipo de energías que ya vamos a hablar ahorita de ellas. Vamos a hablar del primer tipo de transformación de energía, que es transformación de energía mecánica en eléctrica. ¿Qué es la energía mecánica? Tiene que ver con el movimiento, que fue todo lo que vimos ahorita. ¿Cómo podemos transformar un movimiento en energía eléctrica? ¿Quién conoce alguna? Sale mucho ahorita en las pruebas de estado, por esta onda de que el planeta se nos está muriendo y tenemos que tener una energía renovables. Muy bien, pero estamos hablando primero de la mecánica. ¿Cómo transformamos movimiento en energía eléctrica? ¿Cómo le llamaría? Pues es que está hidroeléctrica. Muy bien, perfecto. Tenemos de energía mecánica a eléctrica, tenemos dos posibilidades. Las hidroeléctricas, que es a un río le metemos una rueda gigante y por efecto del movimiento del río, la rueda empieza a moverse y ese movimiento con unos circuitos lo transformamos en energía eléctrica. ¿Listo? La primera, hidroeléctrica. La segunda, que es muy parecida a la hidroeléctrica. Si le va a echar el cuento, écheselo ahorita después de clase. Pero deje la risita. Todo bien. Tenemos la otra tipo de energía que es muy parecida, pero en vez de agua utilizamos
El aire. ¿Cómo se llama ese tipo de energía? Eólica. Es exactamente el mismo funcionamiento, pero en vez de una rueda, tenemos un ventilador gigante. Y por efecto del viento, pues el ventilador empieza a moverse y con unos circuitos de ese movimiento rotativo se transforma en energía eléctrica. Ya tenemos una transformación de energía mecánica a eléctrica. ¿Qué otro tipo de transformación de energía conocemos? La solar, muy bien. El sol emite fotones, esos fotones los recogen unos paneles especiales que son como azulitos, recogen esos fotones y los transforman en energía eléctrica. Listo. Otra forma. Muy bien, la química. Esa me parece muy interesante porque todo el mundo la utiliza, pero nunca se han preguntado cómo. Todo el mundo utiliza los celulares, tablets, computadores y todas esas cosas. ¿Cómo estos aparatos obtienen su energía eléctrica? Mediante una batería, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿la batería cómo obtiene su carga eléctrica? Y no me vayan a decir conectando la corriente. ¿Cómo el celular que ustedes tienen ahí, sin necesidad de estar conectado a la corriente, tiene una carga eléctrica? Almacena la energía. Mediante un proceso químico. ¿Cómo así? Todas las baterías, absolutamente todas las baterías están compuestas de la misma forma. Por dentro de la batería vienen unos compuestos químicos que cuando se degradan, transforman esa degradación en energía eléctrica. ¿Listo? De esa forma funciona. Todo el mundo, navegando en internet, viendo redes sociales, alguna vaina, siempre se ha encontrado algún video como el siguiente. Que a una... Eso yo lo vi en el Spotify. O de una papa le conectan dos cables. Y esos dos cables lo conectan a un bombillo y ¡pum! Se prendió. Si la papa no es un compuesto artificial, es decir, no lo creó el ser humano, sino es natural, ¿cómo diablos hace que la papa tenga una carga eléctrica para prender un bombillo? Si es un compuesto orgánico. ¿Cómo hizo? Pues simplemente por unas cuestiones químicas dentro de la papa, por la acidez, esa papa, por la acidez, por la degradación, crea una carga eléctrica y puede prender el bombillo. Entonces tenemos transformación de energía química a eléctrica. Tenemos también transformación exotérmica a eléctrica. Mediante el calor transformamos a energía eléctrica. Dato para pruebas de estado, no solamente en física. Norte de Santander se caracteriza por la minería, ¿sí o no? Ustedes de pronto para estos lados, cuando van por carretera, muchas veces cuando han bajado a Cúcuta, muchas veces se han encontrado con volquetas. ¿Llenas de qué? De carbón. ¿Por qué creen que Colombia saca tanto carbón? No es porque las familias colombianas todos los domingos, todas las familias hacen asado. Es porque Colombia, su principal fuente de electricidad es mediante la quema de fósiles, es decir, por ejemplo, carbón. Queman carbón para transformarlo en calor y ese calor lo transforman en energía eléctrica. Entonces, la principal fuente de energía eléctrica en Colombia es el carbón. ¿Listo? Y nosotros después de eso, pues le compramos más energía a otros países. Casualmente, también eso está saliendo en las pruebas de estado, porque las pruebas de estado también les evalúan, por ejemplo, en sociales, el contexto social actual de Colombia. Una de las energías más caras en Latinoamérica, precisamente es la térmica. Entonces nosotros, por eso es que pagamos luz a veces tan cara, porque la forma de nosotros producir electricidad es mediante la energía térmica transformada a energía eléctrica. ¿Hasta ahí la tenemos clara todos? Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque si nosotros no producimos, no creamos, no destruimos energía, sino la transformamos, ¿eso cómo lo podemos aprovechar hacia nosotros? El ejemplo más clásico es una montaña rusa. ¿Alguno de ustedes se ha montado alguna vez en una montaña rusa? Es una sola compañera. Los que no hemos tenido la fortuna de montarnos en una montaña rusa, la hemos visto al menos en alguna película, ¿cierto?
Y una montaña rusa es lo más básico de este mundo. ¿Por qué? Porque son unas curvas que suben y bajan y el carrito es literalmente un carro. Unas piezas que forman un rectángulo, 4 llantas y ya, eso no tiene motor. Y si no tiene motor, entonces la pregunta es, ¿cómo funciona la montaña rusa entonces? La montaña rusa funciona a partir de este concepto, de la transformación de energías. El principio del juego nos llevan a la cima de la montaña. Ustedes se dan cuenta que siempre lo llevan, siempre hay una sola montaña más alta que las demás, y ahí para abajo las demás van bajando de altura. En este punto tenemos una altura máxima. Tenemos vamos a trabajar con dos energías acá. ¿Listo? Energía potencial y energía cinética. Entonces, en este punto, si la altura es máxima, ¿qué pasaría con la energía potencial? ¿Sería máxima, mínima, nula? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería? Máxima. ¿Por qué? Porque la energía potencial, ¿de quién depende? De la altura. Si la altura es máxima, quiere decir que la energía potencial es máxima. Y si la energía potencial es máxima, ¿qué pasaría con la energía cinética? No podemos decir que no existe, porque recuerden que la energía no se crea ni se destruye, la transformamos. La energía cinética en este punto sería cero, pero no es porque no exista, es porque toda la energía cinética se transformó en energía potencial. ¿Listo? Recuerden, la energía potencial ¿de quién depende? De la altura. La energía cinética ¿de quién depende? De la velocidad. La energía potencial elástica ¿de quién depende? De la deformación del resorte, es decir, cuánto se estire o cuánto se encoja. Aquí empieza lo bueno. Aquí nos liberan y nos mandan a nuestra suerte. Cuando nos mandan ahí, de ahí para abajo, ¿qué pasa con la altura? Disminuye. Si disminuye, ¿qué pasaría con la energía potencial? Disminuye. Se está transformando en energía ¿qué? Cinética. ¿Por qué se está transformando en energía cinética? Porque aquí en este punto no teníamos una velocidad. Aquí arriba estamos quieticos. Es cero la energía cinética aquí porque estamos quietos. Si estamos quietos, ¿qué pasa con la velocidad? Es cero. Si a la velocidad es cero, todo esto es cero. Pero cuando empezamos a bajar, empieza a aparecer la velocidad. Y si empieza a aparecer la velocidad, empieza a aparecer la energía cinética. Entonces, vamos transformando energía de potencial a cinética. Y cuando llegamos aquí al fondo, entonces, ¿qué pasaría con la energía potencial? ¿Cómo? ¿Qué pasaría con la energía potencial? Sería cero. ¿Por qué? Porque toda la energía potencial se transformó ¿en qué? En energía cinética. Toda la que estaba acá se transformó acá. Y volvemos y comenzamos. Y volvemos a empezar a subir. Cuando empezamos la subida, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. Si la velocidad disminuye, ¿qué pasa con la energía cinética? Disminuye. Y lo que está disminuyendo se está transformando ¿en qué? En energía potencial. ¿Por qué? Porque empezamos a tener nuevamente una altura. Y de esa forma funcionan las montañas rusas. Por el principio de conservación de energía. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y recuerden, a ustedes les van a evaluar 3 energías principales en las pruebas de estado. Energía potencial, que depende de la altura, energía cinética, que depende de la velocidad, y energía potencial elástica, que depende de cuánto estire o encoge un resorte. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta, señoritas, caballeros? Copien esa parte. Ahora vamos a abordar otro tema que aparece muchísimo en las pruebas de estado que no han visto y muy seguramente por cuando se presentan las pruebas de estado no lo vayan a ver, que es electricidad y magnetismo. ¿Listo? Como no lo han visto, estoy seguro que conceptos, fórmulas y toda esta vaina no tienen ni la menor idea. Pero les voy a demostrar, mediante los 3 niveles básicos de conocimiento que les van a evaluar,
que ustedes sí saben de electricidad y magnetismo. Bueno, mucho ojo acá porque, muchachos, señoritas, les aseguro, como ustedes, ¿cuándo presentan las pruebas de estado? En agosto. Ese tema, por el tiempo, porque las izadas de bandera, porque las horas no son muy corticas, etcétera, etcétera, ese tema no lo van a ver. Muy seguramente, estoy casi un 90% seguro que no van a ver ese tema, pero aparece muchísimo en las pruebas de estado. Cuando empecemos a resolver los talleres y el simulacro, se van a dar cuenta que aparecen muchas preguntas sobre eso. Niveles básicos del conocimiento, el de experimentación, que es aquel con el cual nosotros tenemos conocimiento sin necesidad de estudiar. Nivel intermedio, que son conceptos básicos. Nivel profundo, que son lo que cuando los profesores nos alcanzan a dar todos los temas y un poquito más. ¿Listo? Hablemos primero de la electricidad. ¿Qué es lo más básico, sin necesidad de conocimiento, qué es lo más básico que ustedes conocen sobre la electricidad? ¿Qué es lo más básico? Vamos, ¿qué es lo más básico que ustedes conocen sobre la electricidad? ¿Qué es lo más básico? ¿Nada? Muchachos, por experimentación desde niños, ¿qué es lo más básico que ustedes conocen de la electricidad? ¿Qué es lo más básico que ustedes conocen que da electricidad? ¿Qué es lo más básico que ustedes conocen que puede dar electricidad? Una pila, una batería, ¿cierto? ¿Qué es lo más básico que ustedes conocen de una batería? ¿Qué tiene que ver? Mira, aquí no hay respuestas incorrectas. ¿Qué es lo más básico que ustedes conocen de una berraca batería? Una pila, una batería de carro, de moto. Muy bien. La electricidad tiene dos polos. ¿Cuáles son? Positivo y negativo. Y eso no lo aprendieron en el colegio. Lo aprendieron viendo, lo aprendieron escuchando. Todas las baterías tienen un polo positivo y un polo negativo, que por eso es que si la conectan de forma contraria, no funciona. ¿Listo? Ese es el conocimiento básico, que la electricidad está dividida en dos polos, positivo y negativo. ¿Listo? Conocimiento básico. Conocimiento intermedio, que esos polos positivos y negativos tienen un nombre científico. Uno empieza por P y otro empieza por E. Las partículas positivas, ¿cómo se llamarían? Empiezan por P. De pronto lo han escuchado. ¿Cómo? Muy bien. Las partículas positivas se llaman protones. ¿Listo? Y las partículas negativas, electrones. Miren que es conocimiento básico que no han visto en clase, pero en alguna película. A alguien le han escuchado eso. Sobre todo hoy en día en las películas. Ahora, existe una tercer partícula, que es la unión de estas dos. ¿Cómo se llaman? Neutrones. ¿Qué es un neutrón? Es un electrón y un protón unidos. Como son cargas opuestas, se anulan y no hay nada. A eso se le llama un neutrón. Ojo, para que eso pase tiene que tener la misma cantidad. Es decir, 1 a 1. Un electrón, un protón. O si son dos protones, necesitamos dos electrones para que se forme un neutrón. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. Ahora, listo. Hasta aquí. Esto es electricidad. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar sobre circuitos eléctricos. Hablemos ahora entonces de magnetismo, que tiene que ver con esto. ¿Qué es lo más básico? ¿Cuál es el... A ver, les cambio la pregunta. ¿Cuál es el objeto más básico que tiene que ver con el magnetismo? Un imán. Ni más ni menos. Todo el mundo ha utilizado un imán, ¿sí o no? ¿Cuál es la principal característica de un imán? ¿Cuál es la principal característica de un imán? Que atrae o
o repele. ¿Listo? Un imán tiene esa característica, que o atrae o repele. Ahora la pregunta es, ¿por qué atrae o repele? Y tiene que ver con lo que acabamos de ver acá. ¿Por qué un imán puede atraer o repeler? Porque si yo tengo un imán así, atrae, y si lo volteo, repele. ¿Por qué? Por los polos. Perfecto. Un imán tiene dos polos, que nosotros podemos, los imanes los conocemos como polo norte o polo sur. Pero científicamente sería polo positivo, polo negativo. Eso es lo que conocemos de un imán. ¿Listo? Pregunta: si yo tengo este imán y lo parto por la mitad, obtengo dos imanes. ¿Cómo estarían los polos de esos dos imanes nuevos? ¿Cómo creen que se distribuirían? ¿Cómo? ¿Cómo creen que se distribuirían los polos en estos dos imanes? Porque este lo partí por la mitad. ¿Cómo creen? ¿Ideas? ¿Cómo quedarían? Denme una idea. Entonces, usted me dice que aquí, por ejemplo, quedaría norte y sur. ¿Sí? Es una idea, pero mal la idea. ¿Por qué? Porque en nuestra realidad, cuando hablamos de esto, se dice que tenemos siempre un dipolo. ¿Qué significa que un dipolo? Que tiene que tener siempre dos polos. Un polo positivo y un polo negativo. Siempre. No hay nada que tenga un solo polo. Siempre tienen que ser dos polos. Si yo parto el imán por la mitad, estos dos nuevos imanes van a tener un polo positivo y un polo negativo. ¿Cuál es la diferencia? Que si el campo magnético este era grande, cuando lo parto por la mitad, ¿qué pasaría con el campo magnético de estos dos? Sería más pequeño. Y si yo llego y a este imán lo parto también por la mitad y obtengo otros dos imanes pero más pequeños, ¿qué pasaría con los polos? Siguen de la misma forma, tendría un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué es lo que cambiaría? Que el campo magnético sería más pequeñito. Y si esto llego y lo parto y lo parto y lo parto y lo parto hasta que obtengo polvo, punticos de esos imanes, lo partí tanto que lo volví polvo, que ese polvo son punticos, ¿qué pasaría con los polos de esos punticos? Seguiríamos teniendo un polo positivo y un polo negativo. ¿Listo? Ahora, segunda característica de los imanes. Hablamos de que los imanes se atraen y se repelen. ¿Cuándo los imanes se atraen? ¿Cuándo los imanes se repelen? Y todo el mundo lo ha escuchado. Todo el mundo, estoy seguro y les apuesto que lo han escuchado. ¿Cómo lo han escuchado? No en una clase, sino lo han escuchado como un refrán popular. En las parejas, los polos opuestos se atraen. ¿Ese refrán de dónde nació? De esto, de la física. Polos opuestos se atraen. Es decir, cuando yo tengo un polo positivo y un polo negativo, ¿estos dos qué quieren hacer? Juntarse. Polos opuestos se atraen. Lo mismo pasa con la electricidad. Cuando tengo dos polos iguales, ¿qué va a pasar? Se repelen, se quieren alejar uno del otro. ¿Listo? Es una característica fundamental. Y miren, que esa característica, ustedes la escucharon no en una clase, sino en un refrán popular. Y ese refrán popular nació de acá. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. ¿Hasta ahí todo el mundo bien? Miren que lo que hemos hablado acá ha sido conocimiento básico e intermedio. Y el conocimiento básico, ¿dónde lo sacamos? De la vivencia. Conocimiento intermedio, ya es que los conceptos, las palabras claves y esta cuestión. ¿Listo? Vamos a un concepto avanzado. Unas ecuaciones. Una ecuación que les va a salir mucho en electromagnetismo
en la fuerza eléctrica. ¿Cómo calculamos la fuerza eléctrica? Multiplicando una K que, por ejemplo, si habláramos de mecánica, ¿esa K qué significaba? ¿Qué era? ¿Qué era la K? ¿Una constante de qué? ¿Qué nos indicaba esa K cuando estábamos hablando del principio de la clase? Una constante elástica. Nos decía qué tan flexible era un cuerpo. Pero mire, vuelve a aparecer la K. Pero ya no estamos hablando de mecánica, estamos hablando de electricidad. Esa K en este aspecto se llama constante eléctrica o constante de Coulomb. Constante de Coulomb. ¿Listo? No les voy a decir quién es ese man porque no nos sirve para las pruebas de estado. ¿Listo? Entonces tenemos que la fuerza eléctrica va a ser a la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Q, ¿qué es? La carga. Puede ser una carga positiva o una carga negativa. Es una carga, ¿listo? Y eso tiene un valor. R, ¿quién es? La distancia. ¿Listo? La distancia que hay de un cuerpo a otro. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? La relación matemática. ¿Qué es eso? Nuevamente, ya lo vimos. ¿Qué relación existe entre la fuerza y las cargas? ¿Directa o inversamente proporcional? Directamente proporcional. A mayor carga, mayor fuerza eléctrica. ¿Qué relación existe ahora entre la fuerza eléctrica y la distancia? Inversamente proporcional. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que a mayor distancia, menor fuerza. Y lo mismo pasa con los imanes. Si tenemos dos imanes muy cerquita, ¿qué va a pasar con la fuerza entre ellos? ¿Es grande o es pequeña? Grande, ¿cierto? Pero si tenemos los imanes separados, ¿qué pasa con la fuerza entre ellos? ¿Es grande o pequeña? Es pequeña. ¿Listo? Miren que la relación se cumple para electricidad y para magnetismo. ¿Listo? Ya que estamos acá, existe una ecuación muy parecida a esta que aparece en las pruebas de estado, pero no tiene que ver con la fuerza eléctrica. Esta sería fuerza eléctrica. Tiene que ver con la fuerza de gravedad. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Es la misma ecuación, lo único que le vamos a cambiar son las letras. En vez de ser una constante eléctrica, vamos a tener una constante gravitacional, una G. En vez de tener cargas, ¿de dónde es que nace la gravedad? De la masa. Entonces, en vez de tener carga 1 y carga 2, tenemos masa 1 y masa 2. Y la distancia sí permanece igual. Y la relación vuelve y se cumple. Para que nosotros tengamos una fuerza de gravedad grande, las masas ¿qué tendrían que ser? ¿Grandes o pequeñas? Grandes. Para que la fuerza de gravedad fuera pequeña, ¿qué debería pasar con la distancia? ¿Debería ser grande o debería ser pequeña? Vuelvo y les pregunto, si yo necesito una fuerza de gravedad pequeña, ¿la distancia entre las masas tendría que ser grande o pequeña? Grande. Recuerden que miren que estas dos son inversas. A mayor distancia, menor fuerza. A mayor masa, mayor fuerza. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas, caballeros? Listo. Ahora pasemos a ver lo que son los circuitos en electricidad y magnetismo. ¿Puedo borrar? ¿O a alguien le da falta por copiar acá? Esto les sugiero que lo copien porque eso sí no lo van a alcanzar a ver en clase. ¿Ya todo el mundo copió? Listo. Hablemos ahora entonces de circuitos. Tenemos dos tipos de circuitos y la unión de esos dos nos da un tercer tipo de circuito. El primer tipo de circuito se llama circuito en serie. Y yo sé que a partir de este han escuchado el otro. ¿Qué otro nombre tienen los circuitos? No. Muchachos, atención acá. Un circuito se llama circuito en serie. El otro circuito, ¿cómo se llamaría?
En paralelo, porque también lo hemos escuchado como corriente en serie o corriente en paralelo. Ahora, ¿qué es esto de circuito en serie y en paralelo? En los talleres que tenemos en los libros que vamos a utilizar, aparece mucho esta parte. Digamos que estas tres filas es un circuito. ¿Listo? ¿Cómo sabemos cuando un circuito está en serie? Porque es algo como esto. Es un solo camino. ¿Listo? Es un solo camino. La electricidad entra por acá. Para que la electricidad entre por acá y termine allá, ¿por dónde tiene que pasar? Por estos bombillos. Si yo quito uno de estos bombillos, ¿la electricidad puede llegar de aquí al fondo? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un circuito en serie se puede interrumpir la corriente. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, yo daba este tema de esta forma. La mayoría de la gente se enreda mucho con los circuitos, porque lo único que conoce es que hay corriente y con la corriente prendemos la luz y lo demás. Pero el resto es un enredo total para las personas. Entonces, volvamos este enredo por algo que sea más fácil para nosotros. ¿Qué sería lo más fácil que se parezca a esto? Las tuberías de agua. Imagínense que esto es una tubería de agua y estos son, digamos que unos pozos de agua. Para que el agua que llegue aquí, entre por aquí, llegue aquí al final, ¿qué tiene que hacer? Entrar por acá, llenarse acá, pasar a este, llenarse, pasar a este, llenarse, pasar a este, llenarse, hasta llegar hasta acá al fondo. Eso es un circuito en serie. Ahora, ¿qué pasa? Si digamos que aquí yo le tapo quito ese pozo, ¿el agua podría pasar de aquí para allá? No. Entonces, ¿qué pasaría con el agua de aquí? No habría agua acá. Eso es un circuito en serie. Ahora colóquelo en vez de pozos, colóquelo como bombillos. Estos son bombillos. La electricidad entra por acá. El primer bombillo prende, el segundo prende, todos prenden. Pero si por ejemplo el segundo bombillo se funde, ¿qué pasaría con los otros bombillos? ¿Se prenderían o no? No se prenderían, ¿cierto? Porque la electricidad no está pasando. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, circuito en paralelo. El circuito en paralelo son los caminos. Ya la electricidad no tiene un solo camino para ir de aquí a allá. Ahora la electricidad tiene tres caminos. ¿Listo? Por los cuales puede distribuirse para llegar de un inicio a un final. ¿Cómo así? El agua, recuerden, hagamos la asociación con agua. Estos son tubos con agua y estos son vasitos que se van llenando con el agua. La misión de nosotros es que el agua entre por acá y salga por acá. Todo el agua que entre tiene que salir. ¿Listo? Si todos los vasitos están perfectos, ninguno está roto, pues obviamente todo el agua va a irse distribuyendo igualmente, uniformemente, por todos los vasitos y va a terminar saliendo, toda, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si este vasito se rompe? ¿El agua que entra sería la misma cantidad de agua que sale? Sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a fluir el agua? Recuerden que el agua en este caso es la corriente para nosotros. ¿Cómo va a fluir el agua? El agua entró por acá, llegó y encontró esta división en los tubos. Entonces, el agua se fue por acá, se fue por acá y se fue por acá. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Aquí se empieza a llenar normalmente. Pero aquí no va a poder pasar el agua. ¿Por qué? Porque este se rompió. Este vasito se rompió. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Como el agua fluye por todos lados, y el agua que no fluyó por acá entonces se está yendo por este lado, entonces ¿qué está pasando? Cuando el agua llegue a este último, el agua viene acá, pero antes de salir, ¿qué va a hacer? Se va a meter por acá y va a llenar este vasito y va a llenar este vasito. Y cuando se llene totalmente los dos vasitos, ¿qué va a pasar? Pues todo el agua va a salir. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua que entró es la misma cantidad de agua que salió. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso?
que si ustedes 3 filas son bombillos, digamos que ahí hay una compañera sentadita, acá hay otro compañero, están todos los bombillos. Yo metí electricidad, quiere decir que todos los bombillos se prendieron, ¿sí o no? Pero por algún motivo ese bombillo se fue. ¿Qué va a pasar? Si yo le meto electricidad por acá, ¿los demás bombillos van a encenderse? ¿Sí o no? Sí. Porque la electricidad fluyó por acá, fluyó por allá, y cuando llegó allá al fondo, subió por acá. Y todos los demás bombillos sirvieron. Y métanle simplemente lógica con lo que estamos haciendo ahorita en clase. Pese a que hay unos pupitres vacíos por compañeros que no vinieron o se fueron, ustedes siguen aquí en clase y siguen captando la información y aprendiendo la información, a pesar que los demás no están. Ustedes son un circuito entonces en serio o en paralelo. En paralelo, porque pese a que hay unos que no vinieron, el conocimiento les sigue llegando a todos ustedes por igual. Porque yo no le estoy dando una clase específica a ella y a ella. A todos les estoy dando exactamente el mismo conocimiento, pese a que hay unos cuantos que no están. Pero, si por ejemplo, este fuera el circuito y yo le doy la clase solamente a ellos, pero entre ellos hay unos paneles, la información que yo le dé a ella va a ser la misma que para todos. No, porque para que llegue la información de mí hacia allá, tiene que llegar primero acá. Y esa información tiene que pasar para acá. Y esta tiene que pasar para acá. Si aquí no hay alguien, la información se quedó acá y ahí para allá, nadie le llegó la información. Entonces, por ejemplo, un salón de clase es un circuito. ¿Un circuito en qué? ¿En serio o en paralelo? En paralelo. Miren muchachos, que sin necesidad de haber visto electricidad y magnetismo, ustedes sabían que era una corriente, que tiene polos, que es un imán, que tiene polos, que cuando lo fragmentan, esto sí fue lo nuevo, pero que saben que cuando son polos opuestos se atraen, cuando son polos iguales se repelen. Hablamos de circuitos, no sabían, no tenían ni berraca idea que era un circuito, pero ¿qué hicimos? Pasar los circuitos a canales de agua, y lo mismo fue con vasitos. Si se llena un vasito, pasa el agua al otro, al otro, al otro, y normal. Pero si se cae un vasito, ¿el agua va a llegar a los demás? Nada. En este, si un vasito se cae, ¿se pueden llenar los demás vasitos de agua? Sí. Y ya, eso es la electricidad, esos son los circuitos, ni más ni menos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas, caballeros? Ok. Ahora, ese sería el nivel intermedio. Ahora, nivel avanzado. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí o no? Listo. Nivel avanzado, que serían las ecuaciones. Por ejemplo, bueno, y la unión de los dos circuitos se llama circuito mixto. ¿Listo? Que es tener en un mismo circuito en serie y circuito en paralelo. Entonces, hablemos primero de los circuitos en serie. Características de los circuitos en serie. Ese es el conocimiento profundo. La corriente, que es con la letra I, es igual. ¿Listo? Y es corriente en electromagnetismo. ¿Listo? La corriente es igual en todos los componentes. Si estamos hablando de bombillos, quiere decir que en un circuito en serie, la corriente en todos los bombillos es exactamente la misma, nunca cambia. ¿Listo? Una palabra que hablaron ahorita cuando hablamos de unidades, que la corriente se da en amperios, pero antes de decir amperios dijeron otra palabra, los voltios. El voltaje en un circuito en serie es distinto. ¿Y cómo lo calculamos? Sumando dos voltajes. Es decir, por ejemplo, si esta fila es el circuito en serie y estos son bombillos, ¿la corriente en cada bombillo es la misma o es distinta? Es igual. Pero ¿qué pasaría con el voltaje? El voltaje sí es distinto. ¿Y cómo calculamos el voltaje total? Sumando cada uno de los voltajes. De ahí es donde viene la experiencia. Si yo tengo una tira larga de bombillos y le meto electricidad por acá, una poquita electricidad,
¿El primer bombillo enciende bien o enciende mal? Bien. ¿El segundo bombillo? Empieza como a disminuir, ¿cierto? El tercer bombillo empieza más. ¿Qué quiere decir eso? Que en un circuito en serie, entre más largo sea, menos voltaje va a haber. ¿Listo? Listo. Y por último, en los circuitos se habla mucho de las resistencias. ¿Cómo se calculan las resistencias en un circuito en serie? Sumando las resistencias. Ahora, en un circuito en paralelo, características. En un circuito en paralelo, si aquí en el circuito en serie la corriente era igual, en el circuito en paralelo la corriente será igual o distinta. Perfecto, la corriente va a ser distinta. Y podemos calcular entonces, como la corriente es distinta, podemos calcular una corriente total. ¿Cómo la calculamos? Sumando las corrientes. Ahora, hablemos de los voltajes. El voltaje. Si aquí el voltaje de serie era distinto, en el paralelo, ¿qué va a pasar con el voltaje? Va a ser el mismo. En otras palabras, para nosotros, ¿quién sería el voltaje? El agua que le entra a los vasitos. ¿Listo? Ese es el voltaje. Ahora, las resistencias. La resistencia total en un circuito en paralelo la calculamos de esta forma: 1 sobre la resistencia, y sumamos 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y así sucesivamente. Fraccionarios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas, caballeros? ¿Duda, razón o sugerencia? En algunas pruebas de estado aparecen preguntas que tienen que ver con los planetas. ¿Listo? Con un planeta y su luna o dos planetas distintos. A ese tema en física se le conoce como leyes de Kepler. ¿Listo? Leyes de Kepler. Son 3 leyes. Entonces, ¿las van a copiar? Entonces, primera ley. Primera ley de Kepler. Los planetas, en nuestro sistema solar al menos, se mueven en órbitas elípticas. Es decir, no es como nos lo muestran en los dibujitos que son círculos, sino es como un huevito. Así se mueven los planetas, las lunas y los asteroides en nuestro sistema. Primera ley de Kepler. El movimiento de los planetas es elíptico. Segunda ley. Los planetas se mueven alrededor del Sol. Los planetas se mueven alrededor del Sol de tal forma que el área que cubren es siempre la misma. Los planetas se mueven alrededor del Sol de tal forma que el área que cubren es la misma. Y la tercera ley de Kepler es una fórmula que nos dice:
tercera ley de Kepler, ¿no? Que el periodo al cuadrado de los planetas, recuerden que el periodo es el tiempo en que, por ejemplo, en este caso un planeta se demora en darle una vuelta al Sol. Que el periodo al cuadrado es igual a K por R al cuadrado, donde K es una constante, es un número que siempre es el mismo, ¿listo? Es una constante planetaria, se llama. Y R es el radio de distancia, radio de distancia. ¿Listo? Como nota especial, ¿cómo creen que sería la velocidad de los planetas alrededor del Sol? ¿Constante o variable? Constante. ¿Por qué? Porque si fuera variable, los años, por ejemplo, de nosotros, en algún momento, un año ya no sería 365 días, sino podría ser más o podría ser menos, si la velocidad cambiara. Pero como la velocidad siempre es la misma, por eso es que todos los años de nosotros tienen 365 días. Entonces, ojo con ese dato. La velocidad de los planetas alrededor de nuestro Sol es constante. ¿Listo? Ya vimos eso. Listo. Vamos ahora a hablar sobre el torque. Torque. ¿Qué es el torque? Es el movimiento de giro de un cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos o cerramos una puerta, estamos realizando un torque, un movimiento que produce un giro. Cuando abren el cuaderno, se produce un torque. ¿Listo? Cuando hacen esto, aquí tenemos un torque. ¿Por qué? Porque hay un punto en el cual el brazo está girando. Eso es un torque. Es la fuerza de giro. ¿Cómo calculamos el torque? El torque lo calculamos de esta forma. Primero, la letra que vamos a utilizar es una T cursiva. Esa T cursiva es una letra del alfabeto griego que se llama tau. Para nosotros es torque. ¿Qué es el torque? Es multiplicar la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Ese es el torque. ¿Cómo lo podemos ver más fácil? Vamos nosotros a aplicar un torque a esta puerta. ¿Listo? La puerta, entonces, para nosotros hacer eso, tiene unas características. Primero, el punto donde gira la puerta. ¿Dónde gira la puerta? Aquí. Segunda característica, la fuerza con que ¿dónde le aplicamos la fuerza? Porque podemos aplicarle una fuerza aquí, como podemos aplicar una fuerza aquí, como podemos aplicarle una fuerza aquí. ¿Listo? Tercera característica, la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia que hay desde donde gira a donde aplicamos la fuerza. ¿Listo? Eso es muy importante, ¿por qué? Por ejemplo, esta es la puerta. ¿Listo? Punto que gira y la puertica. ¿En dónde sería más fácil aplicar una fuerza para poder abrir o cerrar una puerta? ¿Cerca de donde gira o lejos de donde gira? Lejos de donde gira, ¿cierto? Entre mayor distancia tengamos de donde gira a donde aplicamos la fuerza tiene que ser menor. Pero entre más nos acerquemos, la fuerza tiene que ser mayor para poder girar. Lo mismo pasa con experiencias propias. Todo el mundo ha utilizado un destornillador, ¿cierto? Cuando tiene un destornillador pequeñito, eso es muy difícil atornillar o desatornillar, ¿cierto? Pero cuando cogemos un destornillador más grande, es más fácil atornillar o desatornillar. ¿Por qué? Porque la distancia aumenta. Si la distancia aumenta, el torque aumenta. Es decir, que la fuerza es menos. Ahora, pilas con el ángulo. ¿Por qué? Porque para yo producir un giro, yo puedo aplicar la fuerza de muchas formas. Por ejemplo, si yo aplico la fuerza
hacia allá, yo voy a poder hacer que la puerta se abra. No, ¿cierto? Porque es como si yo estuviera empujando la puerta así. Y si yo aplico la fuerza así, no se va a abrir. Entonces tengo que cambiar el ángulo. Entonces, ¿qué hago? En vez de aplicar la fuerza así, aplico la fuerza de esta forma. Y al aplicar la fuerza de esta forma, se abre la puerta. Entonces, ojo con el ángulo, ¿listo? En los torques podemos tener torques positivos y negativos. ¿Cuándo tenemos un torque positivo y negativo? El torque es positivo cuando va en contra de las manecillas del reloj. ¿Listo? ¿El reloj cómo corre? De esta forma. ¿Qué es en contra de las manecillas del reloj? Que va de esta forma. Si el giro va hacia allá, de derecha a izquierda, quiere decir que el torque es positivo. Pero si el giro va hacia allá, en sentido de las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha, es decir, de aquí para acá, el torque va a ser negativo. ¿Listo? Pilas con eso. Se pregunta mucho en las pruebas de estado. Torques positivos en contra de manecillas de reloj también se conoce como antihorario, y en favor se conoce en sentido horario. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos, señoritas? Listo. Ya que tengo el plano cartesiano acá. En el plano cartesiano también tiene unas ciertas características que depende de lo que estén hablando en las pruebas de estado, tienen que variarlas. Por ejemplo, nosotros conocemos que hacia arriba es el eje Y, hacia abajo el eje menos Y, derecha el eje X, izquierda el eje menos X. Pero esos nombres los podemos cambiar por coordenadas. Hacia arriba, ¿cómo lo llamamos? Otra forma de llamar hacia arriba, el norte. Hacia abajo, hacia la derecha, este, y hacia la izquierda, oeste. Pilas con eso. También salen preguntas con respecto a esos puntos cardinales. Listo, ya tenemos lo del torque, cantidad de movimiento. No, eso no le van a preguntar esto en las pruebas de estado, eso nunca lo preguntan. Será esto, la energía ya la vimos. Mecánica de fluidos. Listo. Siguiente tema, muchachos. De aquí para adelante simplemente vamos a ver unas fórmulas y unos conceptos muy puntuales que les va a salir no solamente en física, sino también les puede salir en química. Vamos a hablar sobre la densidad. ¿Listo? ¿Qué es la densidad? Primero que todo, muchachos, acá por favor. La densidad la anotamos con la letra Rho, es una P como cursiva. ¿Listo? Es una letra griega. ¿Qué es la densidad? Es dividir la masa entre el volumen. Eso es la densidad. Masa dividido entre volumen. ¿Listo? No velocidad, volumen. ¿Listo? ¿Qué relación existe? A mayor masa, mayor densidad. A mayor volumen, menor densidad. ¿Listo? Hablemos un poquito de volumen por las unidades. Existen dos formas de unidades de volumen. Si hablamos de longitud, podemos encontrar las unidades con una potencia a la 3. Si ustedes encuentran unidades con una potencia a la 3, quiere decir que están hablando de volumen. Otra forma de hablar de volumen es cuando encuentran los litros. ¿Listo? Son dos unidades para el volumen. ¿Listo? Y así no lo crean, en alguna prueba de estado, incluso en lo que vamos a hacer, existe una pregunta que solamente se responde teniendo en cuenta esto.
No hay que utilizar ecuación ni nada, simplemente con saber esto respondieron esa pregunta. Esto no. Vamos a hablar ahora de la presión. La presión sí es con la P normalita, y la presión es dividir la fuerza entre el área. Esto, ¿qué relación existe entre la fuerza y la presión? Que a mayor fuerza, mayor presión. ¿Qué relación existe entre el área y la presión? Que a mayor área, menor presión. ¿Cuáles son las unidades, por ejemplo, de la presión? Las unidades de la presión son los pascales. PA. ¿Listo? Pascales, unidades de la presión. Pascales. Aquí las unidades en este no tiene un nombre como esto, sino las unidades de la densidad son kilogramos sobre metros cúbicos o kilogramos sobre litros. Esas son las unidades de la densidad. Esta sería presión en sólidos. Ahora, presión en los líquidos tiene una forma particular. La presión en los líquidos va a ser igual a la densidad multiplicado por la gravedad y la altura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si un fluido tiene una densidad alta, la presión es alta. Si la altura del fluido es alta, es decir, tiene mucha profundidad, la presión es alta. Pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Crear una nave para estar en el espacio o crear una nave para ir al fondo del mar? ¿Qué es más fácil? ¿Crear la nave para estar en el espacio o crear la nave para estar en el fondo del mar? Más fácil crear una nave para estar en el espacio. ¿Por qué? Porque en el espacio no tenemos presión. Entonces simplemente tenemos que crear una nave para mantener oxígeno y mantener una sola presión. Pero para ir al fondo del mar, ¿qué tenemos que hacer? Crear una nave que resista la presión del agua. ¿Por qué? Porque a mayor profundidad, mayor presión. Pilas con esa partecita, muchachos. Principio de Pascal, no, eso no sale. Arquímedes puede salir. Gracias. Función superficial. Poco sale esto. Ecuación de Bernoulli tampoco sale mucho. Tubo de Bernoulli, no sale mucho. A ver. Ya hablamos de esto, ya hablamos de esto. Hablamos de esto. Hablamos de esto. Hablamos de esto. Listo. Vamos a hablar ahora sobre el sonido. ¿Qué tiene que ver con las ondas? El sonido. Vamos solamente a dar características, que eso es lo que les van a evaluar ahí. Sonido. Una característica principal del sonido es la velocidad. La velocidad del sonido es constante. Velocidad es constante. Pero con una sola condición. Depende del medio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el sonido de nuestra voz tiene una velocidad constante, que es de 340 metros sobre
segundos. Esa es la velocidad del sonido, pero a una temperatura específica. ¿A qué temperatura? A 15 grados centígrados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si la temperatura cambia, la velocidad del sonido va a cambiar. ¿En qué cambiaría? Por ejemplo, si tuviéramos temperaturas por debajo, la velocidad aumentaría o disminuiría. Disminuye, muy bien. A menor temperatura, menor velocidad del sonido. ¿Listo? Si la temperatura aumenta, ¿qué pasaría con la velocidad del sonido? Aumenta. ¿Listo? Además de eso, el sonido, como alguien dijo por ahí, es una onda. Y las ondas se propagan en todas las direcciones. Es decir, hacia todos lados. Por eso es que si yo hablo de espaldas, ustedes me van a poder escuchar. ¿Listo? Ahora, el sonido tiene una unidad de cálculo. ¿Alguien sabe cuál es la unidad para calcular el sonido? ¿Cuál es la unidad que se coloca cuando calculamos el sonido? ¿No lo recuerdan? Son los decibelios. Esa es la unidad de cálculo del sonido. Los decibelios o decibeles. ¿Listo? Los decibelios o decibeles. Ahora, el sonido tiene un rango audible y tenemos tres rangos: infrasonido, sonidos audibles y ultrasonido. El infrasonido tiene un rango de 0 a 20 Hz. ¿Listo? Audible, es decir, lo que nosotros podemos escuchar. Ese rango de sonido va de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Y el ultrasonido va de los 20.000 Hz en adelante. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? Una forma muy sencilla es, por ejemplo, con los caninos, con los perros o los gatos. Yo me imagino que todos ustedes han visto alguna película donde hay un perro y utilizan un silbato y nunca se escucha nada. ¿Por qué nosotros no escuchamos ese silbato cuando lo accionan, pero el perrito sí de una vez para las orejas y va donde está ese silbato? Porque ese silbato emite ondas por encima de los 20.000 Hz, es decir, ese silbato tiene una frecuencia de ultrasonido. Nosotros no lo escuchamos, pero el animalito sí lo escucha. Igual, si nosotros tenemos ondas por debajo de los 20 Hz, puede sonar, pero nosotros nunca la vamos a escuchar. Por ejemplo, ¿quién escucha en infrasonidos? Por ejemplo, los elefantes y los topos. ¿Quién escuchan en ultrasonidos? Los perros, gatos, delfines y los murciélagos también. Y nosotros tenemos este rango de 20 Hz a 20.000 Hz. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros percibimos el sonido? La forma de nuestras orejas no es por simple azar de la vida, es por evolución. ¿Por qué? Porque el oído humano no son las orejas, el oído humano es la cavidad, el huequito que está ahí. Pero nosotros, ¿por qué tenemos estas orejas y las tenemos de esa forma? ¿Por qué no son lisas, por ejemplo? ¿Por qué las tenemos de esta forma? Porque el sonido es una onda. ¿De dónde nace el sonido, por ejemplo, de nuestra voz? De las cuerdas vocales. Literalmente, ¿por qué le llaman cuerdas vocales? Porque son unas membranas delgaditas que parecen cuerdas. ¿Cuál es la diferencia entonces de las cuerdas vocales de una mujer a un hombre? Que las cuerdas vocales de una mujer son delgadas, por eso tienen una voz fina, y las cuerdas vocales de un hombre son más gruesas y por eso tenemos una voz más grave. ¿Listo? Ahora, ellas empiezan a vibrar y producen unas ondas sonoras que se propagan en todas las direcciones. Entonces, si nosotros no tuviéramos las orejas que tenemos, la onda viene
pero como no tienen dónde chocar y rebotar para irse para adentro, la onda seguiría derecho. Entonces, ¿cómo sería la forma de que nosotros tendríamos que, por ejemplo, ninguno de ustedes tiene orejas, no tiene las orejas? El oído, recuerden que es el huequito, no tiene las orejas. Para que ustedes me pudieran escuchar, ¿hacia dónde tendrían que estar mirando? Para que me pudieran escuchar. Tendrían que estar mirando para allá o para allá, para que el sonido entre directamente por acá. Entonces, ¿la oreja para qué es? Para que la onda que viene de frente o la onda que viene atrás golpee los pabellones, rebote y entre al oído. Esa onda entra al oído. Y ahora, ¿cómo el cerebro cataloga ese sonido? Mediante 3 huesitos que tiene el oído: el martillo, el yunque y el estribillo. ¿Listo? Son huesitos que están sostenidos por unos músculos pequeñitos, unas membranas. Cuando llega la onda, lo golpea, esos huesitos empiezan a vibrar. Esas vibraciones se las lleva al cerebro y el cerebro interpreta esas vibraciones como sonido. De esa forma es que nosotros escuchamos. Es una pregunta que aparece en las pruebas de estado. Ahora, ya hablamos de sonido. Vamos a hablar de algo muy parecido al sonido, que es la luz. ¿Listo? ¿Qué es la luz? Según ustedes, con sus propias palabras, ¿qué sería la luz? Primero, véanlo desde la parte de ondas. La luz es una onda. Existen 2 clases de ondas: mecánicas y electromagnéticas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que la onda mecánica necesita un medio de propagación. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica porque necesita un medio de propagación. Que para ese medio de propagación para nosotros, ¿cuál sería? El aire. ¿Listo? De ahí es donde viene la pregunta. Si nosotros estamos en el espacio y gritamos en el espacio, ¿alguien nos podría escuchar? No. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay oxígeno, no hay aire, no hay gases. Y si no hay un medio de propagación, el sonido no se va a poder transportar. Ahora, ¿la luz qué es? Es una onda electromagnética. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita un medio de propagación, que se puede propagar en el vacío. ¿Listo? Entonces, ¿la luz qué es? Una onda electromagnética. ¿Producida por quién? Por los fotones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La luz es una única, la luz blanca. ¿Listo? El rayito que llega del sol es una sola luz, luz blanca. Pero entonces, ¿por qué si es luz blanca? ¿Por qué vemos diferentes colores? Porque cuando esa luz llega a nosotros, tiene que pasar por la atmósfera. Y esa atmósfera lo que hace es desintegrarla, la dispersa. La palabra correcta es dispersar. Llega la luz, llega y choca con la atmósfera y lo que hace es desfragmentarla. La palabra técnica es dispersar. ¿Qué es eso? Simplemente pues divide la luz. Divide la luz ¿en qué? En los colores que nosotros vemos. Y así como el sonido, tenemos un rango de visión. Tenemos el espectro de luz visible para el humano, que son los colores que vemos: amarillo, rojo, azul, verde, violeta, etcétera, etcétera. Pero existe un espectro de luz que nosotros no podemos percibir. Uno de ellos se llama infrarrojo. Nosotros no lo podemos percibir, sí, no lo podemos ver, pero sí percibir. ¿Qué es el infrarrojo? Es el calor que emana las cosas. Nosotros no lo vemos, pero nosotros mediante el tacto, si nos acercamos a algo caliente, nosotros lo percibimos. No lo vemos, pero sí lo percibimos. ¿Listo? Otro espectro de luz que no podemos ver, pero que existe, pero no lo podemos sentir. Está, por ejemplo, el espectro de luz ultravioleta. ¿Lo han escuchado por ahí? Los rayos UV, los rayos X, los rayos gamma. Esos son espectros de luz que no podemos ver, pero tampoco podemos sentir. Pero descubrimos que existen y lo utilizamos a beneficio de nosotros. Por ejemplo, los rayos X. Es una onda electromagnética de luz que no vemos, no percibimos, pero aprendimos a utilizarla. ¿Para qué utilizamos los rayos X? Para radiografías. ¿Qué quiere decir eso? Que los rayos X traspasan la piel, pero ¿qué no traspasan? El hueso.
Por eso es que cuando toman una radiografía, vemos la carne y los órganos en negro y los huesitos en blanco. ¿Listo? Los rayos gamma, los rayos ultravioleta, ¿qué pasa por ejemplo con los rayos gamma? Tienen una energía muy alta. Si nosotros nos tomamos una foto con rayos gamma, no vamos a ver nada, porque esos rayos gamma atraviesan la piel, atraviesan los órganos y atraviesan el hueso. ¿Listo? Los rayos ultravioleta, ¿qué pasa con ellos? Los rayos ultravioleta no atraviesan la piel. Por eso es que cuando nos metemos al sol, por allá sale nuestra mamá, échale bloqueador porque se va a quemar. ¿Por qué se va a quemar? Porque la radiación que nosotros percibimos es luz ultravioleta y esa es la que nos quema a nosotros. Nosotros no la vemos, pero sí la estamos sintiendo. Nosotros entonces vemos en un espectro y todos los animales ven en diferentes espectros. Por ejemplo, ¿ustedes creen que los caballos o las vacas ven de la misma forma que nosotros? No, ¿cierto? Por ejemplo, los perritos ven en tonos de grises. Las vacas, por ejemplo, ven en tonos de verde. Por ejemplo, las serpientes. ¿Cómo creen que las serpientes ven? Por medio del calor, es decir, ellas ven el espectro infrarrojo. Ellas ven una silueta, pero no ven colores. Ven cuánto calor emana. Por ejemplo, eso salió en una pregunta de biología hace unos años en las pruebas de estado. ¿Cómo ven los murciélagos? Los murciélagos, primera pregunta, ¿los murciélagos ven? No ven. Entonces, ¿cómo hacen para volar y no estrellarse con piedras, con árboles? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El murciélago no ve con ojos. ¿Cómo hace entonces el murciélago? Mediante el sonido. Por eso es que todos han visto de pronto una película que tenga que ver con murciélagos, ¿sí? Ellos emiten un sonido, un chillido. Ojo acá, por favor. Ese sonido es característico, que a nosotros nos molesta, pero siempre es de la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque con esa frecuencia, como el sonido se va en todas las direcciones y cuando encuentra un obstáculo, él no lo pasa, sino rebota, él adaptó ese rebote del sonido para poder crear un mapa tridimensional en su cabeza. Entonces el murciélago no ve, sino escucha, y a partir de la escucha recrea un espacio en 3 dimensiones para poder ver el camino por el cual va. ¿Listo? ¿Cómo podemos ver lo de los ojos? ¿Cómo sabemos que los animales ven distinto que nosotros? Porque el ojo humano es muy distinto a la forma de los ojos de los demás animales. Por ejemplo, el de la cabra, el ojo es... Algunas cabras creo que tienen el ojo como algo así. O algunas la tienen como en una forma de crucecita. Simplemente por ese cambio visual, quiere decir que la cabra ven de una forma muy distinta a como nosotros vemos. Igual pasa con el ojo, por ejemplo, ¿por qué el ojo del gato es distinto al ojo del perro? ¿Por qué creen que es distinto? Más fácil. ¿Qué diferencia hay entre los gatos y los perros en sus hábitos? Perfecto, que los gatos son nocturnos y los perros son diurnos. Por ese simple hecho, la evolución les dicta. El ojo se lo vamos a hacer distinto. ¿Para qué? Para que cuando sea de noche, ellos puedan abrir tanto la pupila que puedan percibir más luz y poder ver en la noche. Los perros no necesitan tener la pupila de esa forma. ¿Por qué? Porque ellos casi poco salen de noche. Ellos necesitan una pupila redondita que les restrinja la luz para que ellos puedan ver en cualquier momento del día, sin ningún problema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, señoritas, caballeros? Bueno, muchachos, espero que esto es un resumen muy grande de todo lo que tuvieron que haber visto en 10 y 11 grados. Espero les haya funcionado, espero les hayan servido, espero que hayan prestado atención. Y ya para la próxima vez que nos veamos, empezamos con los talleres del libro. ¿Listo? Buen fin de semana y hasta luego.